Hola, bienvenidos a todos. Soy Fernando Boillo, soy profesor universitario de la Universidad Europea de Madrid y también de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, en diferentes másters de innovación educativa y gamificación. Hoy voy a presentar una ponencia en este simposio que lleva por título Gamificar para transformar cuando entender se convierte en una aventura con sentido. Algo que es muy importante. Últimamente en todos los sitios oímos la palabra gamificación, pero no sabemos realmente a qué se refiere. ¿Por qué? Porque todos pensamos que gamificar es jugar y no es eso. ¿Por qué hablar de gamificación ahora? Bueno, la pregunta no sé si debería ser esta o ¿por qué no hablar de gamificación? Pero la respuesta se la he puesto ahí en esta diapositiva y es que la atención no se exige, se diseña y la gamificación es una buenísima manera de conseguir captar la atención. La neurociencia por primera vez en la historia nos explica que si queremos aprendizajes significativos tenemos que emocionar a nuestro alumnado y esto es lo que conseguimos a través de enseñar estrategias gamificadas y de crearlas para nuestro alumnado. Tenemos que tener en cuenta que las aulas cada vez son más diversas, los ritmos son diferentes y la motivación, por tanto, es variable. Por lo tanto, necesitamos crear experiencias educativas que sean potentes. Necesitamos diseñar dentro de nuestras aulas situaciones de aprendizajes que no solamente sean reales, sino que conecten con el alumnado. Y el juego aporta estructura, emoción y normalmente un avance visible. Pero claro, estamos hablando del juego y gamificar no es jugar, y mucho menos es jugar por jugar. La gamificación se puede definir como el uso de mecánicas y dinámicas del juego en entornos tradicionalmente no lúdicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues evidentemente quiere decir que gamificar no es jugar, aunque haya elementos del juego que sí que se utilicen dentro de un diseño gamificado. Desde luego, no es decorar la clase, no es utilizar solo puntos, premios o crear una competición sin ningún tipo de propósito. Lo que sí que es gamificar es diseñar experiencias de aprendizaje con metas, con progreso, con un buen feedback, con una buena evaluación y en la cual nosotros vamos a ayudar a nuestro alumnado a desarrollar habilidades y las competencias ejecutivas tan difíciles de trabajar dentro del aula. Por lo tanto, lo que sí que tenemos que tener claro es que hemos de redescubrir el espacio lúdico dentro del aula, pero la clave no está en el juego, sino en el diseño pedagógico. Y esto marca la diferencia principal. ¿Qué es lo que nos promete la gamificación? Pues bien, la gamificación no es una pastillita que nos la tomemos y vayamos a conseguir que se solucionen todos nuestros problemas dentro del aula. Desde luego no es la panacea, pero sí promete hacer que nuestros alumnos aumenten su motivación y la sostengan durante más tiempo. También promueve la participación activa, algo que es tan importante, ¿no? La educación activa se basa justamente en eso. Lo que sí va a ayudarnos es a conseguir unos aprendizajes más reales y por lo tanto más significativos. Y también vamos a conseguir a través de, bueno, de herramientas que hemos de trabajar en una gamificación que el aprendizaje sea visible, ese progreso desde luego quede patente en el alumnado en todo momento. Porque nosotros lo que vamos a hacer es guiar a nuestro alumnado en ese aprendizaje. Nos vamos a convertir no en su cabeza, pero sí en su cuello. El rol del docente tiene que cambiar para esto. Cuando hablamos de los ingredientes que debe tener una buena experiencia gamificada, los especialistas hablan de muchos. Yo ahí os he resaltado 6 más importantes. Por un lado estaría la narrativa, por otro estaría los retos, ¿vale? El aprendizaje basado en retos, el feedback constante, algo muy importante dentro de una buena evaluación de manera holística, la progresión, la autonomía y la cooperación. Fijaos que estoy hablando de cooperación y no de competitividad, aunque en los juegos muchas veces se compite. Uno de los aspectos más importantes de todos los que acabamos de plantear es sin duda la narrativa. Es lo que hace que pasemos del temario
al viaje. Es lo que nos ayuda, perdón, a hacer mucho más llevadera para nuestros alumnos toda la experiencia en la que le va a guiar. Miren, hay que diferenciar entre lo que es la narrativa a lo que es la historia. Si yo les digo, por ejemplo, una historia y les digo que piensen en un libro en el que sale un niño inadaptado que pasa por una serie de vicisitudes y acaba consiguiendo unos amigos que le van a ayudar y va a hacer ese viaje del héroe, seguramente les vengan muchos a la cabeza. Yo que sé, me viene pues Matilda, Wonder, Billy Elliot, las ventajas de ser un marginado, la historia interminable de Michael Ende, ¿no? Muchos, pero también Harry Potter. ¿Qué es lo que consigue que Harry Potter se haya, metido en la cabeza de todo el mundo, que sea uno de los bestsellers más importantes y que J.K. Rowling haya conseguido no solo tener mucho dinero, sino también conseguir que su legado permanezca y sea conocido por todo el mundo? Pues la narrativa. Porque la historia hemos dicho que coincide con la de otros muchos libros, pero la que lo hace épica, la que convierte eso en un viaje, en ese viaje del héroe, es todo aquello que envuelve a la historia. Estamos hablando de una escuela de magia, estamos hablando de las casas, estamos hablando del Quidditch, estamos hablando de hechizos, estamos hablando de escobas que vuelan, ¿no? Todo eso es lo que es la narrativa y lo que envuelve a la historia para hacerla crecer. Una buena narrativa, por tanto, debería de convertir los contenidos en una misión compartida. Debería de dar contexto, pero sobre todo debería de conseguir la emoción cuando se trata de hacer una tarea, un ejercicio, un reto. Y sobre todo, esa narrativa nos tiene que ayudar a recordar personajes, mapas, dilemas. Realmente la narrativa es aquello que nos hace inmersiva la experiencia, en este caso no solo lúdica, sino también de enseñanza-aprendizaje. También cuando hablamos de gamificación hemos dicho que tenemos que hablar de retos y misiones, pero yo ahí les pongo dificultad con sentido. ¿Por qué? Porque los retos tienen que ser claros, tienen que dar opciones de camino, deben de poder crear diferentes itinerarios de aprendizaje y además tiene que haber evidencias de ese aprendizaje mientras que vamos consiguiendo todo ese avance. Y cada avance, cada logro se tiene que poder celebrar. ¿Para qué? Para que el alumno esté motivado, para que el alumno no desconecte, para que el alumno crea que todo es posible y sobre todo sea el eje y creador de su propio aprendizaje. Además, en toda buena gamificación hemos dicho que tiene que haber un feedback, una progresión. Esto está muy claro, ¿no? Hay que saber de dónde partimos y cómo vamos evolucionando. El feedback es el motor del juego, es el motor de la experiencia gamificada, pero también es el motor del aprendizaje. Puede ser de diferentes maneras. Yo os señalo que puede ser inmediato, que puede ser específico o que puede ser visible. Pero desde luego tiene que ayudarnos a esa evaluación formativa en todo momento y a que el alumno sepa qué es lo que se espera de él y hasta dónde puede llegar. También con la gamificación vamos a aumentar la autonomía. ¿Por qué? Porque en una buena gamificación tienen que hacer elecciones y elegir también es aprender. Hay que elegir un rol, hay que elegir un reto, hay que elegir un producto, hay que decidir si somos investigador, diseñador, portavoz o si vamos a complicarnos la vida, si vamos a hacer la respuesta fácil o el camino más largo. Vamos a ver si todo esto nos va a ayudar a crecer y en todo momento lo que tenemos que darnos cuenta es que la autonomía no elimina la exigencia, todo lo contrario. La autonomía lo que hace es generar que la experiencia sea propia, que la hagas personal y por lo tanto la vayas a recordar siempre y vayas a hacerte partícipe de todo el proceso. También hemos dicho que no estaríamos compitiendo, que estaríamos colaborando. Y es que la cooperación y la inclusión
es muy importante dentro de una gamificación, porque si tú diseñas bien una buena experiencia gamificada, el cooperar entre iguales tiene que ser la base. Las neuronas espejo en la neurociencia nos avalan estos resultados. Tenemos que conseguir que ellos crezcan juntos, que los equipos tengan esa interdependencia positiva, que se puedan visibilizar las fortalezas diversas de todo el equipo, de conseguir retos que tengan diferentes niveles y que los logros no sean individuales, sino que sean logros colectivos, porque gamificar bien no se trata de separar o de hacer que unos ganen y otros pierdan. Gamificar bien se trata de conectar y eso es muy importante. Y por último, deberíamos de resaltar esa evaluación formativa que estábamos diciendo. El progreso debe de notarse y eso quiere decir que no tenemos que basarnos en una nota. Yo tengo un cartel en clase grandísimo que siempre les digo a mis alumnos, tú no eres una nota no te define. ¿Qué es lo que sí que te define? Las evidencias de tu progreso, cómo te has adaptado a las diferentes dificultades, qué criterios has tenido claros para poder decirte si esto está bien o está mal. Nos hemos basado en una rúbrica, en niveles de logro, en qué nos hemos basado y sobre todo, ¿has mejorado? ¿Has mejorado de cuando empezaste esta situación de aprendizaje, esta gamificación, esta experiencia? Si la respuesta es sí, evidentemente hemos conseguido mucho, pero tenemos que hacer un buen diseño. Ese diseño tiene que ser clave para nosotros porque sin ese diseño, sin ese buen itinerario de aprendizaje que nosotros hemos tenido que crear como Game Master para nuestros alumnos, nada de lo que estamos hablando y por supuesto de una gamificación tendría sentido. Cuando nosotros empezamos a introducirnos dentro del mundo de la gamificación, pueden surgir muchos errores. Yo aquí os he resaltado 4 que son convenientes que evitemos lo más posible. Por un lado, sería el que todo tenga premio, darles premios por absolutamente todo. Esto no tiene que ser un sustituto, el premio no tiene que sustituir aprender. Es verdad que la motivación debería de ser intrínseca y que a veces la ayudamos con la motivación extrínseca, con algunas recompensas, con algunos premios, pero no se trata de dar premios en todo momento y condición. Tampoco se trata de convertirlo todo en una competición, ¿vale? Porque es verdad que esto hace que la amígdala de nuestros alumnos se ponga en funcionamiento y que esos neurotransmisores felices funcionen, la dopamina, la oxitocina, pero si lo convertimos todo en una competición, no estaremos haciendo una buena gamificación. Además, deberíamos de partir de mecánicas sencillas. No se trata de complicar siempre el sistema y pensar que una buena gamificación es mejor cuando más compleja es. No, para nada. Realmente muchas veces menos es más y en gamificación pocas reglas y bien pautadas suelen funcionar mucho mejor. Y por último, muchas veces nos metemos dentro de una gamificación, creamos una narrativa apasionante, pero nos dejamos de lado el currículum, ya sean los contenidos, ya sean las competencias que queremos que desarrollen. Y esto no puede ser porque eso es justamente lo básico. La experiencia nos debe ayudar a que se produzca un aprendizaje y ese proceso de enseñanza-aprendizaje lo tenemos que tener claro desde el principio. Pero esto no quiere decir que no les esté animando a que haya que gamificar. Hemos empezado esta presentación justamente diciendo que ¿por qué hablar de gamificación ahora? Pues porque los resultados de los estudios avalan que el aprendizaje aumenta, que la motivación aumenta y esto es algo que en el mundo actual, en el mundo de la sociedad en la que vivimos, donde la inmediatez es muy importante y donde captar la atención de nuestro alumnado cada vez es más complicado y cada vez es más un reto, se convierte en una obligación para los docentes. Así que yo recomiendo empezar pequeño, observar, ajustar e ir escalando. Empezamos con buenos objetivos claros, crear una narrativa que sea envolvente, un pack de misiones que realmente sean significativas y que estén bien estructuradas, que sean multinivel. En todo momento ir dándoles ese feedback que les va a ayudar, que les va a guiar, que va a conseguir sacar lo mejor de ellos y, por supuesto, conseguir unas evidencias de ese aprendizaje en todo momento, que ellos y sus familias vean que lo que están haciendo es aprender, que lo que hacen les sirve. Así que, para concluir, quiero acabar con esta frase. Gamificar no se trata de hacer juegos,
Se trata de diseñar mejores experiencias para aprender con sentido. No lo olviden, la gamificación es una herramienta más, una herramienta muy poderosa que tenemos los docentes y que utiliza mecánicas y dinámicas del juego para conseguir motivar a nuestros alumnos. No lo olviden y aprovechenlo. Muchas gracias.